Buenas tardes, tengan todos ustedes mi saludo a la ciudadana magistrada Carilia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, ciudadano licenciado Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, ciudadano licenciado Alejandro López, viceministro del Poder Popular para la Educación, ciudadano magistrado doctor Edgar Gaviria, presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y demás representantes de nuestro máximo tribunal que hoy nos acompañan. Directores generales, directores de línea del Ministerio Público, fiscal superior del área metropolitana de Caracas, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas presentes como órgano auxiliar de justicia. Y saludo pues a todos los presentes, me decía el viceministro que se encuentran acá, docentes del área metropolitana de Caracas, quiero para ellos un fuerte aplauso, supervisores, medios de comunicación social, señoras y señores. Bueno, efectivamente, este es un tema que ha pasado de ser un tema menor, de poca atención, como lo pudo haber sido en alguna época, incluso donde se quiso, ciudadano viceministro, magistrada, público presente, hasta normalizar o banalizar un hecho tan delicado como este, colocándole el nombre de chalequeo, que eso era un chalequeo, para no decir otra palabra. Y por esa vía, esa normalización de acciones que para nada eran humanas, ni expresaban la convivencia entre menores de edad y adolescentes, se fue convirtiendo cada día más, o fue escalando cada día más, en acciones que algunas de ellas han terminado con víctimas fatales y obviamente con sanciones ya a partir de nosotros visualizar la gravedad del tema a escala mundial. No es que es un hecho venezolano como tal, pero a escala global, conocido con el nombre o el remoquete de bullying, incluso hasta llegar a darle supremacía mediática con las redes sociales, con las nuevas formas de redes sociales, a este tipo de acción, donde siempre hay actores nefastos absolutamente. El agresor, la víctima, en este caso débil jurídico, y un actor que es cómplice al final porque mirando como espectador lo que ocurre no hace nada para impedir el hecho, sino incluso pudiera estar hasta grabando o disfrutando la acción negativa. Aquí vemos personas que hemos nacido en los años 60, otras en los años 70, 80. Si uno ubica la etapa nuestra escolar o de etapa liceísta, obviamente que existía este flagelo, claro que sí, pero en términos incluso hasta de xenofobia, cuando en el salón de clases habían, me incluyo, personas hijos de inmigrantes, en el caso de mi persona, hijo de inmigrantes árabes libaneses, italianos, chinos, lo que fuera, era potencialmente, por ese solo hecho de ser hijo de inmigrantes, éramos potenciales víctimas dentro o fuera del salón de clase de personas que hacían burla, acoso psicológico y a veces físico, por el solo hecho de ser hijo de extranjeros. Mucha gente no lo recordará tal vez,
pero en la época de la Cuarta República, aquí el fenómeno de la xenofobia era sumamente malo, feo, muy delicado. Pienso por los antivalores que había en esa época. Y entonces, igualmente existía, porque yo lo que quiero es, un poco en el marco de lo que nos ocupa hoy, expresar que este no es un fenómeno que nace ahora. Esto tiene décadas ocurriendo, me imagino en el mundo entero obviamente, pero hablando del caso venezolano. Pero no hubo para nada en la Cuarta República, pues que para nada, prevención o sanción alguna en relación a ese tipo de fenómenos. Lo máximo, recuerdo, era, dependiendo del caso, darle un reglazo al agresor, dejarlo sentado, bueno, no castigo y al viceministro de Educación que qué época era esa, pero colocaban de rodillas, porque se usaban eran pantalones cortos en esa época, y las niñas faldas, se colocaban de rodillas en el patio al presunto agresor de cualquier hecho, no solo este, y le colocaban 2 tapas de refresco y se arrodillaban encima de esas tapas de refresco durante un largo momento. O sea, largo momento me refiero del momento en que ocurrió eso hasta que terminaba la clase. No sé si alguien recuerda eso. ¿No le pasó? Sí. Bueno, a mí nunca me pasó, pero yo veía eso. Un castigo realmente inapropiado, ¿verdad? Porque eso es una tortura. Totalmente, pero eso era normal, tanto en colegios públicos como en colegios privados. No estoy hablando solo de la escuela Simón Bolívar donde yo estudié, que era un colegio fundado por exiliados vascos republicanos. En la escuela estatal Trujillo, me recuerdo que pasaba, y en todas, pues, castigo como, supóngase, levantar a un menor de edad, el director o la maestra, por la patilla, y levantarlo o alzarlo. ¿No recuerdan esa? Bueno, pues todos lo recuerdan, no puede ser, ¿vale? Eran los mismos castigos, ¿sí? ¿Cuál recuerdas tú, Gaviria? Reglazo, los brutales reglazos. Ahora, yo pregunto, un poco, esto pudiera ser una anécdota, pero tiene un carácter pedagógico por lo siguiente. ¿Ustedes creen que por esa vía, violencia sancionada con violencia, un niño podía entrar en razón? Yo pienso que no, porque lo lógico es lo que estamos haciendo ahora, este tipo de charlas, donde hay muchos supervisores, me ha hecho el viceministro de la área metropolitana de Caracas presente, porque no podemos entonces llegar al otro extremo, que es banalizar el tema y no hacer nada, como ha ocurrido en algunos planteles, donde recurrentemente un grupo de jóvenes, adolescentes, cometen este tipo de actos y la acción negativa la conocen las autoridades del plantel y no hacen nada. ¿Hasta qué? Hasta que ocurre como lo que pasó en el colegio de Latillo. O sea, tuvo que viralizarse ese video de uno de los tantos casos que se han conocido, donde la menor de apenas 13 años de edad, esa era la tercera vez en que ella era brutalmente agredida. Era la tercera vez. La diferencia fue que en esta oportunidad la grabaron. Entonces, hemos conocido de otros casos, obviamente, porque esto repuntó de alguna manera en la pandemia, lo recuerdo. En las pocas oportunidades en que se daban las clases, creo que era una vez al mes, ¿no? O cada 15 días, como que nosotros comenzamos a visualizar
casos sumamente delicados grabados en colegios, sean privados o públicos, con el conocimiento de las autoridades sin que hubiese ninguna sanción. Tuvimos entonces que comenzar a actuar porque el acoso escolar como delito o falta no está previsto en nuestra ley. Habrá que, en la reforma de la Constitución, pensando en la defensa de niños, niñas y adolescentes, habrá que incluirla para legislar de manera precisa. Nosotros como Ministerio Público incluso hemos presentado una ley, si mal no me equivoco, a la Asamblea Nacional, para que esto no sea visto como algo normal o algo banal, sino se sienta que efectivamente el acoso escolar es un tema vinculante totalmente a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de la dignidad humana de ese niño, de ese adolescente. Estamos actuando en la protección de un sector vulnerable. Y obviamente hay un marco jurídico nacional e internacional. Por ejemplo, el artículo 78 de la Constitución establece que son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación y por los órganos de administración de justicia, así como los consejos de protección, en aras de hacer cumplir sus garantías y derechos, refiriéndose obviamente al sector de niños, niños y adolescentes. Por lo tanto, ¿cómo nosotros dentro de este marco hemos buscado sancionar a quienes cometen estos hechos? Lo hemos hecho buscando la defensa de su integridad física, psíquica y moral. La LOGNA en su artículo 32 y 32A prevé el derecho al buen trato, en lo que comprende la crianza y educación, la no violencia, el afecto, el respeto recíproco y la solidaridad. Por lo tanto, hay un marco vinculante. El artículo 55 de la LOGNA establece el derecho de los niños a participar en los procesos de educación, el cual es vulnerado si su entorno escolar es violento y no le permite desarrollar plenamente. Igual está el artículo 81, que es el derecho de los niños a participar en sus ambientes comunitarios, es decir, que hay un marco legal importante. Igualmente, a nivel internacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ningún niño, ningún adolescente tiene derecho alguno de estar burlándose de su compañero de clase por tener alguna discapacidad. Por lo tanto, ante este fenómeno social, hemos optado por aplicar la LOGNA en el artículo 2, igualmente en el artículo 531, que habla de la responsabilidad penal del adolescente. Obviamente sabemos ya que en Venezuela esa responsabilidad penal es a partir de los 14 años. En otros países, como Israel, por ejemplo, mucho que se habló y se quiso hacer propaganda de guerra sucia contra nuestro país con este tema de los derechos humanos, diciendo que había niños en edad escolar detenidos por los sucesos del 28 de julio. Nosotros lo aclaramos una y varias veces, eso era totalmente falso, en tanto nuestra legislación no lo permite. La de Israel sí lo permite. Incluso países de Europa, Estados Unidos, se han visto casos de niños de 10 años, de 8 años. En el caso de Israel, por sospechar que un niño en edad escolar pudiera ser miembro, eso es algo insólito, de un grupo terrorista, los dejan privados de libertad por X número de años, y algo increíble. En el caso de Inglaterra hubo dos niños, uno de 11, otro de 12, que lanzaron unas piedras a la policía y fueron condenados a 3 años de cárcel. En el caso venezolano, la responsabilidad penal es a partir de los 14. Sin embargo, los adolescentes con 12 y 13 años en curso
en la comisión de hechos punibles, igualmente se les aplica medidas de protección, igual que niños y niñas. Para ello el Ministerio Público ha colocado un equipo especializado a las 24 horas para atender estos casos en concordancia y en coordinación con el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, quien dictará una medida de protección y a su vez deberá notificar dentro de las 72 horas siguientes de haber conocido el caso a la dirección estatal que corresponda del Instituto Autónomo del Consejo Nacional de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes para su conocimiento. Estamos hablando cuando lo que ocurra sea con preadolescentes menores de 14 años, porque tiene que haber una acción. Por ejemplo, quienes acompañaron a las agresoras de la niñita que vimos en el video, las agresoras tenían 15 años, fueron detenidas, privadas de libertad en un centro, obviamente, de reclusión de adolescentes, para ser reeducadas, rehabilitadas en lo que implica una acción reincidente que pudo haber culminado de una manera terrible. Pero las que la acompañaban y fueron cómplices con ella tenían 12 años. Entonces, ¿cómo es eso? Y tenían un lenguaje estilo amponil, como de, lo llaman a veces los que cuidan los sitios, ¿no? ¿Cuál es el nombre? ¿Ah? Garitero es uno a nivel de lo que son los lugares de reclusión. Otros son topos, ¿no es? No, guachimanes no. Lucero. Guachimanes es lo que cuidan, lo que cuidan un galpón. En todo caso, hay muchas formas de acoso escolar que van desde el acoso físico violento, que deja secuelas en lesiones corporales, el acoso verbal, que es el que más se masifica, el uso de insultos, apodos ofensivos, burlas, amenazas y comentarios humillantes y degradantes, el acoso social, terrible que busca aislar a la víctima del grupo. Esto es terrible. Imagínense niños que andan solos, incluso ya deprimidos, por esa acción de aislamiento, donde se le aplican, no le hablan. Horrible, de verdad. Si para un adulto eso es algo impactante, imagínense en un niño o en un adolescente. Y ahorita hay una moda que es el ciberacoso, que consiste en la utilización de medios electrónicos como redes sociales, mensajes de texto, correo electrónico o plataformas en línea para acosar, humillar o difamar a la víctima. Entre ellos tenemos entonces los mal llamados retos virales. Tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, por eso esta actividad la construimos, la creamos con este objetivo de volver a reimpulsar algo que ya es costumbre del Ministerio Público. Nosotros recientemente hicimos una actividad en el Liceo Libertador, que tuvo también una presencia importante como la de ahora, a nivel nacional. Yo pediría, ciudadana magistrada, que hagamos de manera conjunta, viceministro, defensor del pueblo, jornadas coordinadas entre nuestros organismos en los estados, que supóngase la presidenta del circuito penal, el director de la zona educativa, el delegado de la defensoría, el fiscal superior del estado, de manera conjunta, repliquemos esta actividad en todo el país, a ver qué les parece. ¿Están de acuerdo con eso? Yo creo que tenemos que hacerlo porque la prevención, cuando uno muestra cosas concretas y visibiliza el tema, la gente tiende a concientizar. Créanme que eso de cuando comenzamos nosotros a sancionar esto hace ya varios años,
obviamente antes de la pandemia, pero yo quise colocar como referente esos años porque sentí que se potenció la denuncia a través de los videos. Yo recuerdo que había gente siempre que todo lo niega, que no le parece nada correcto lo que se haga. Es una minoría. Decían, oye, pero gran cosa, eso es un chalequeo, estaban ahí echando broma. Y cuando tú veías la acción, nada tenía que ver con echar broma. Echar broma es echar un chiste, tener sentido del humor. Pero aislar socialmente a alguien, burlarse porque tenga alguna discapacidad física en la manera de hablar, de caminar, o incluso la envidia hacia un compañerito por ser destacado o por tener alguna o ser agraciado físicamente, sea una niña, un niño, un adolescente, lo han atacado por eso y colocándole apodos, etcétera. Eso no puede jamás ya. Yo creo, oye, la conciencia que tenemos que llegar es que eso no tiene nada que ver con la identidad del venezolano y eso no tiene nada que ver con el humor. Eso es una agresión a la dignidad humana que tiene consecuencias, ahora voy a eso, sumamente delicadas. El niño empieza, o el adolescente, a no querer ir a clases, entonces viene la deserción escolar. O si sigue en clases está siempre asustado y empieza a raspar materias, a irle mal en el estudio. Algunos incluso llegan a tener trastornos de carácter psicológico. Y lo más terrible, hay casos donde hay intentos de, ustedes lo saben, de atentar contra su propia vida. Entonces, por favor, yo quisiera que hagamos un esfuerzo supremo para que esto sea un tema educativo importante, pedagógico, de sembrar valores en nuestros niños, en nuestros adolescentes y que se erradique para siempre el acoso escolar en nuestro país y seamos ejemplo en el mundo. Yo estoy convencido que esto va a suceder, esto va a pasar. Hay casos que ustedes deben recordar, el que ocurrió en el Hatillo, la Unidad Educativa Nacional Liceo Juan José Escalona, para un poco poner en contexto los casos recientes. Se difundió en redes sociales a varias adolescentes agrediendo físicamente a una de sus compañeras de 13 años de edad, observando cómo la amenazaban de muerte y la agredían físicamente. Caso 2 en la misma unidad educativa, donde por cierto estuvimos nosotros haciendo una actividad pedagógica allí. De igual manera se difundió un segundo video donde se observó a un grupo de estudiantes grabando mientras sostenían a un adolescente de 15 años y lo lanzaban por un precipicio, posteriormente dejándolo caer y ocasionándole muchas lesiones. Luego en el Liceo Robert Serra se difundió un video en redes sociales donde mostró a un adolescente agrediendo físicamente a otra compañera de clase mientras que se encontraba un grupo de personas observando los hechos violentos sin hacer nada. Otro en la unidad educativa Vicente Emilio Sojo, esto en fecha de 28 de enero, 2 adolescentes, ambos de 16 años de edad, agredieron física y verbalmente a un compañero de clase de su misma edad. Quiero destacar la zona donde ha habido mayor índice de casos de acoso escolar según lo que hemos revisado. Aparte del área metropolitana de Caracas, por ser la más densa poblada, aparece Lara y Bolívar. Hemos registrado a partir del inicio de nuestra gestión, en el año 2017 a esta fecha, un total de 1.036 casos relacionados al acoso escolar y hemos registrado 1.089 víctimas. Hemos tenido que actuar en coordinación con los tribunales penales ordinarios para imputar a 329 personas, acusando a 254 y condenando a 81. Por ello, yo hago el llamado para que este programa, que se llama Plan Nacional de Prevención del Acoso Escolar, a partir de esta actividad conjunta,
tenga un reimpulso nacional de carácter permanente. Espero contar con todos ustedes para ello. Actualmente hemos realizado 2.799 actividades en las cuales se han formado 106.444 personas. Sumamente importante, de verdad, porque no son cifras que se lanzan al viento, son cifras que revelan un trabajo aún por venir, aún por realizar. Yo estoy convencido que quienes estamos aquí presentes, que tenemos responsabilidades no solamente ante la sociedad, sino ante nuestra familia, ante nuestros seres queridos, vamos a colocar un grano de arena, porque esto le compete a toda la nación, a todas las instancias del poder público, tanto nacional, regional, municipal y comunal, a los medios de comunicación que nos apoyen en esta tarea, sembrando conciencia, haciendo, yo diría también, videos de carácter preventivo, educativo. Nada mejor para esto que la cultura, promover el arte, promover la ciencia, dejarle al niño la inquietud de un mundo mejor, que un mundo puede ser diferente a lo que nos quieren presentar. Yo termino siempre recordando de dónde venimos, porque uno tiene que saber la esencia de dónde viene. Hago siempre referencia histórica a un contexto que obviamente tiene una lógica, porque el pasado no es un tiempo, obviamente, pero es una memoria. El presente es un tiempo. El futuro aún no ha llegado, pero igual si tú unes esas tres cosas, eres en esencia el ser humano y la personalidad que puede expresarse con valores y ser ejemplo en la sociedad, más allá de los errores que podamos en el camino ir cometiendo. Pero yo siempre hago no es una idealización, tampoco es una glorificación, pero sí hago un referente histórico importante a la década en la cual nacimos nosotros, que es la década de los años 60. Los que pudieron haber nacido en los años 50 también podrán tener esta misma referencia a la que digo ahora. Incluso los que pudieron haber nacido en los años 40, porque ¿qué se vivió en los años 60? Se vivió un momento global en el mundo donde los valores del amor, de la paz, de la espiritualidad, del arte, de la música con contenido, con letras, sea el rock, sea la trova en español o también en inglés. Por ejemplo, Bob Dylan comenzó siendo un trovador, luego se convirtió en un rockero. Para hablar de Dylan, que fue el premio Nobel de literatura. Las propias canciones de los Beatles tenían al final de sus años grandes mensajes, al igual que todos esos artistas de su época, ¿no? Los escritores que surgieron, el movimiento contracultural que se enfrentó a la brutal guerra de Vietnam, que fue una cosa nefasta del imperio estadounidense y que implicó un despertar dentro de Estados Unidos del movimiento juvenil estudiantil en contra de ese imperio. Eso no se había visto ni en los años 50, ni en los años 40, ni en los años 30 en Estados Unidos. Esa rebelión se dio en los años 60 y tuvo un impacto en Francia con el Mayo francés. Obviamente, uno siendo un escolar, y lo digo con propiedad, estando en una escuela, en primaria, así no entendiese uno el libro, uno buscaba leer novelas de autores, imagínense ustedes, desde Rómulo Gallegos, obviamente, el propio García Márquez, el propio Juan Rulfo. Así uno no entendiera eso. Y obviamente ya en el liceo, imagínate, créanme que era normal, existían los círculos de estudio para entender el marxismo, ya otra cosa, mucho más fuerte, diría yo, porque era el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, pero éramos menores de edad.
Y yo veía compañeros nuestros que destacaban en el arte de las canciones, en la pintura. Y yo siento que nunca es tarde para que circunstancias como esas, de los valores que uno aprendió en aquellos tiempos, pervivan en esta década de los niños que van naciendo. ¿Por qué entonces ahora nos quieren imponer que en vez de leer, escuchar canciones con contenido, en vez de buscar pintar, incluso hacer deporte, hay que, por ejemplo, hablar como los ampones, copiar a los pranes, copiar a los malandros, que nos difunden, pero a patadas, en teleseries, en películas, en videos de personas que los imitan hablando? Y entonces tú ves que eso es lo que se quiere imponer por la vía de las redes sociales, que tiene un efecto cognitivo en ese menor de edad, en ese liceísta, en ese adolescente que va viéndose esa materia totalmente ajena a los valores venezolanos. Incluso hablar con un tipo de lenguaje y un modismo que no es nuestro. Yo siento que entonces la labor conjunta de todo lo que estamos acá es estelar, es importante, es trascendental para que las nuevas generaciones, y uno lo ve por ejemplo en el sistema de orquesta, es impresionante lo que ha ocurrido en los últimos 25 años en este país a nivel del sistema de orquesta. Ver unos niños tocando unos instrumentos, eso no se veía en la época de la Cuarta República. Cuando existía era porque el niño era un genio y lo hacía por su cuenta, pero esto ya es algo que se está formando a nivel institucional como una política real del Estado venezolano a todo nivel. Igualmente en las otras artes necesarias para ello. Eso es lo que yo creo que hay que masificar en términos reales. El apoyo a la lectura es impresionante. Cuando un niño comienza a leer, la vida le va cambiando. Cuando un niño vive pendiente día y noche del celular, también la vida le va cambiando, pero para mal. Empieza a sufrir de la vista, empieza a tener trastornos de sueño, empieza a sufrir de ansiedad. Y por la vía de los juegos, hablando con niños de no sé cuántos países, los llamados juegos, aparece siempre un pedófilo. ¿Ustedes sabían eso? Haciendo con un seudónimo. Entonces no, esto no puede. En Venezuela eso tiene que estar vetado, esto no puede pasar acá. Y el Estado ha hecho cosas impresionantes, muy importantes. Nosotros vimos en la audiencia que el TCJ desarrolló inherente a lo que el daño de TikTok con los retos virales, que lo mencionaba el viceministro. Y obviamente nos queda, yo diría, un largo camino por recorrer, porque la vida es así. Y lo importante es que cada uno tome conciencia de ello, pero no por una moda de que el día de hoy estuve en una charla, fue buena, vi un video o me gustó lo que dijo tal fulano o fulana. No es así, no. Yo solicito de verdad que esto se asuma como un tema permanente mientras dure el año escolar y fuera del año escolar, por las vías que tengamos que hacer, para que cuando cerremos el año 2025, las cifras de acoso escolar queden reducidas a su mínima expresión. Quisiera que ese compromiso se haga esta tarde de hoy para vencer por nuestros niños, niñas y adolescentes y ser ejemplo en el mundo entero. Muchas gracias.